Buenos días, doctora. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, jóvenes? ¿Cómo están? Muchas felicidades a las que son mamás, mamacitas. Que Diosito me las bendiga, que me les dé mucha salud y bueno, que sigan siendo ejemplo para sus hijos también, ¿no? Muchas felicidades a todas las que son mamás. Que pasen un día bonito hoy día. Igualmente, doctora, muchas felicidades a usted. Igualmente. Felicidades a usted, doctora. Igual es un ejemplo a seguir y espero que la pase muy bien hoy día. Gracias, chicas. Muchas gracias. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito, van a disculpar el retraso. Lo que pasa es que, bueno, pues hoy día con los agasajos y todo eso, nos ha ido la hora volando. Entonces, yo también tengo mi mamá, mi mamacita. También hemos estado con el desayuno, tratando de adularla un poco. Y bueno, pues vamos a avanzar un poquito, que la verdad que la semana pasada también nos atrasamos un poco porque no había, ¿sabes? No había tolerancia, ¿no? Entonces, pero vamos a avanzar un poco, chicos, en el entendido de que ya seguramente nos van a poner fechas para el primer parcial y tendremos que terminar con nuestro avance para estar listos para el primer parcial, ¿ya? La anterior clase habíamos visto las etapas de la investigación, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, listen. Ya. Vamos a ver ahorita el primer paso, en realidad, para comenzar con lo que es el proyecto de investigación, ¿no? Todo esto que hemos ido analizando, hemos ido viendo, les he ido enseñando, todo esto es, vamos a decir, la parte introductiva de lo que es un poco investigación, lo que es metodología de la investigación, lo que es ciencia, método científico, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ello, vamos a ver ya el planteamiento del problema, ¿no? Decíamos que cuando nosotros comenzamos con un trabajo, con una investigación, generalmente comenzamos por todo, por otras partes, menos por donde tenemos que comenzar, ¿no? Entonces, el primer paso dentro de lo que es la investigación siempre es el problema. Tenemos que nosotros buscar un problema para poder investigar, para poder analizar, para poder averiguar, ¿no es cierto? Para poder encontrar un resultado a ese problema. Generalmente, cuando tenemos un problema, no sabemos cómo resolverlo. Entonces comenzamos a pensar, comenzamos a razonar, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ello, nosotros vamos a hacer muchas apreciaciones, ¿no? Para poder entender el problema que nos estamos planteando. Entonces, siempre ustedes deben comenzar por agarrando la punta del ovillo, agarrando el problema, buscando el problema. Cuando a ustedes se les presenta cualquier asunto, cualquier problema, y no saben cómo resolverlo, ahí está el problema, ¿no? Pero otras veces me dicen, por ejemplo, ¿cómo vamos a saber qué es un problema? ¿Cómo vamos a determinar cómo es un problema? Entonces, ahí vienen las interrogantes, las preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Lo haríamos de esta manera, quizás de esta otra, ¿no? Entonces comenzamos a preguntarnos a través de muchas interrogantes para ver si puede ser o no puede ser esa la solución, ¿no? Y producto de esa investigación, de ese proceso que hemos hecho de tratar de encontrar una respuesta, vamos a encontrar un resultado que nos va a permitir de alguna manera clarificar ese problema.
nos va a permitir tener un resultado para poder entender el problema que nos hemos planteado. Van a disculpar, pero yo me enfrío mi espalda y comienzo con mis problemas. Ya estoy viejita. Bien, el problema de investigación. En la elección de una investigación, de un problema, siempre nos va a costar al principio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quisiéramos nosotros entender muchas veces cómo reconocer el problema que vamos a investigar. Entonces, la elección del tema muchas veces nos dificulta, nos es difícil, porque no entendemos muy bien. Entonces, vamos a ir nosotros señalando algunas cuestiones que nos van a ayudar para poder determinar un problema que es el que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, dice, la elección del tema implica una relación con la situación problemática, con una necesidad real de la sociedad y que requiere ser investigada para explicarla o para transformarla. ¿Eso qué significa? Cuando nosotros tenemos un problema, ¿cuál es nuestro aporte que nosotros vamos a hacer para dar ese resultado? Lógicamente no vamos a hacer un trabajo porque se nos ocurre tener un resultado que no tenga un efecto, ¿no es cierto? Siempre vamos a buscar que ese resultado sea útil a alguien, a otras personas, a otras instituciones, siempre con el ánimo de que el estudio que nosotros vayamos a realizar sea de utilidad para la sociedad. Entonces, no podemos hacer un trabajo que no tenga un desenlace que va a ser beneficioso para la comunidad. Entonces, siempre buscamos que ese trabajo, que esa investigación sea también para beneficio de la población, ¿no? Entonces, las ideas, dice, principales nacen de manera muy natural, de pronto muy espontánea, de alguna situación especial que se presente en la vida, en tu casa, en tu trabajo, en un hospital donde nosotros trabajamos o en una institución donde trabajan también algunos. Entonces puede presentarse estos problemas de diferentes maneras, que tal vez nos cueste un poco entender, pero que están ahí y no le hemos tomado la debida atención, ¿no es cierto? Podemos, dice, tener muchas ideas para concretar una investigación. Por ejemplo, dice, visitar un hospital, un restaurante, cine, televisión, leer temas actuales, problemas en el medio, ¿no? Ideas de investigación que pueden aparecer de muchas maneras, de muchas formas. Estas ideas principales son las que nos van a permitir identificar el problema, que no siempre va a ser un problema de investigación. De pronto me decían algunos grupos, Lisen, queremos hacer sobre la diabetes. A ver, ¿qué quieren hacer sobre la diabetes? Queremos estudiar qué es la diabetes. Ese no es un trabajo de investigación, les decía yo. ¿Por qué? Porque eso está escrito. Ya no hay nada que inventar ahí. No hay nada que buscar. Está escrito, ¿no? ¿Qué es la diabetes? ¿Cómo está catalogada esa enfermedad? Etcétera. Pero si ustedes me dicen, vamos a hacer una prevalencia de las personas que tienen diabetes en los pacientes del oncológico. Ya tienen una población, ya tienen ¿qué se llama? Un área de estudio, ¿no es cierto? Entonces cambia la cosa. ¿Por qué? Porque ustedes quieren saber cuál es la prevalencia de la enfermedad de diabetes ahí. Esos son datos nuevos que de pronto no hay, ¿no? Vamos a hacer sobre parasitosis en el colegio, qué sé yo, Juan Pérez, ¿no? En los niños de primaria. Quizás esa información no la tienen. Entonces, ustedes para identificar un problema tienen que saber que no hay una respuesta para eso y que ustedes van a estudiar, van a averiguar, van a investigar
¿qué está pasando? ¿No? Entonces, de esa manera se presenta el problema. O sea, no me digan, vamos a hacer sobre el eucalipto. ¿Qué van a hacer sobre el eucalipto? Me decían algunos grupos, ¿no? Entonces, yo puedo decir, todo el del eucalipto está escrito. ¿Cómo quisieran determinar su problema si van a estudiar el eucalipto? Van a ver los efectos curativos, cómo lo están aplicando, quiénes lo están aplicando, cuál es tu población, cuál es tu área de estudio, ¿no es cierto? Entonces, no lo sé. Entonces, no me digan vamos a estudiar sobre cosas generales. Ustedes ya tienen que ir identificando el problema, determinando una población y su área de estudio. No escojan áreas amplias de estudios. ¿Por qué? Porque es más difícil que lo puedan ejecutar. Entonces, si escogemos una población que sea relativamente pequeña, que nos permita, sí, tener un resultado y un resultado confiable para poder aportar con conocimientos nuevos en ese trabajo de investigación, ¿no? Entonces, vamos a definir ¿qué es un problema? ¿Cómo lo defino yo un problema? Como una situación especial, como un hecho, como un proceso que no tengo una respuesta, que no sé cómo resolverlo y que deseo cambiar o que deseo transformar, ¿no? Entonces, ese es el problema. Es aquella situación, aquel hecho, aquella figura, si ustedes quieren, que no responde a mis conocimientos y que deseo conocer, que deseo transformar, que deseo buscar una respuesta para poder entender el problema. Eso se denomina problema. Entonces, aquella situación en la cual no tengo una respuesta y que no sé cómo resolverlo. Entonces, ¿cómo voy a resolver ese problema? Investigando, averiguando, haciendo pruebas, ¿no es cierto? El problema, dice, generalmente se presenta de manera muy vaga, muy confusa, muy inespecífica. Es necesario, dice, introducirse dentro del área del conocimiento en cuestión, es decir, buscar información para poder un poco entender lo que queremos hacer, ¿no es cierto? Si yo tengo un problema, entonces estoy pensando en la presión alta de los adultos mayores del asilo Santa Cruz. A ver, ¿qué voy a estudiar? ¿Por qué los pacientes o por qué los ancianitos de la tercera edad tienen tantos problemas de artritis, de artrosis, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Qué está sucediendo? A ver, ¿qué información puedo yo obtener de la artritis o de la artrosis? Entonces comienzo a buscar información. Eso se llama el marco conceptual, ¿no es cierto? Y la relación que hacemos es el marco teórico. Entonces, pero sigamos con el problema, ¿no? Entonces yo quiero estudiar algo sobre la artritis en los ancianos, o vamos a hablar en los diabéticos de la ciudad de Valle Grande. Ustedes sabían que Valle Grande es el que tiene el más alto índice de diabéticos, porque comen lindo, ¿no es cierto? Pero, ¿cuáles son las causas? ¿Qué está sucediendo? Entonces, para eso yo tengo que buscar información, para munirme de información y poder relativamente respaldar lo que yo quiero hacer. Entonces, lo primero, identifiquemos el problema. ¿Cómo vamos a seleccionar nuestro problema? La investigación dice no se inicia con un problema claramente definido. ¿Por qué? Porque tienes dudas, tienes incertidumbre, tienes muchas interrogantes que te van a llamar la atención, ¿no? Entonces, lo primero que yo debo hacer es tratar de identificar el problema. Lo primero, en forma concreta, en forma sencilla, lo redacto, lo escribo, ¿ya? Entonces, no solamente es que lo piensen, deben escribir. Ustedes no importa, escriban 10 problemas que tienen si quieren hablar sobre la diabetes. 10 problemas, no importa, escríbanlo,
Y ahí se van a ir dando cuenta realmente lo que quieren ustedes estudiar. Y a partir de la identificación que ustedes tengan del problema que van a investigar, ese se llama la investigación o el problema de investigación que ustedes quieren averiguar, ¿no? Entonces, tengo que buscar muchos elementos que me clarifiquen ese problema, que me indiquen más o menos qué es lo que yo quiero hacer. Si ustedes no tienen idea del problema, entonces se hace difícil poder determinar la problemática que vas a estudiar, ¿no es cierto? Nos cuesta un poco definir el problema. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar bibliografía, tenemos que ver si es algo que va a servir ese estudio, si va a convertirse en un aporte valioso para poder dar a conocer el resultado a una institución, a determinadas personas, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber sobre todo la disposición y el ánimo de querer hacer algo para aportar con conocimiento a una determinada institución, ¿no? Es común, dice, que el investigador principiante encuentre dificultades en el proceso de identificar y definir el problema. Es común, dice. ¿Por qué? Porque todo problema implica dificultad para poder entender. A ver, si yo hago esto, ¿qué pasa de esto? Yo tengo esta información, tengo esto, pero esto ya está escrito, no me sirve. Entonces tengo que buscar algo que yo aporte con conocimientos nuevos para que sea beneficioso, para que sea útil ese estudio, ¿no? Entonces es algo que al principio nos cuesta un poco, pero una vez definido tu problema, recién puedes entender y va a ir atando cabos. Paso a paso vamos a ir desarrollando toda esa investigación. En la elección del problema, dice, intervienen muchos factores, como les decía hace un rato, ¿no? Pueden ser juicios de valor, preferencias personales, estímulos económicos, por la publicación, promoción, el nivel de conocimiento que tengo sobre ese problema, el interés personal. O sea, pueden haber muchos factores que influyen para que usted determine el problema que va a investigar. Por ejemplo, si me dicen X de una X institución, yo necesito que ustedes me hagan la prevalencia sobre pacientes que tienen problemas de corazón en el Hospital San Juan de Dios. Y me dicen, este estudio lo necesitamos para presentar a una ONG de ayuda, de beneficencia. Si ustedes hacen este estudio, yo les voy a pagar, por decirte, $1,000 por su estudio que ustedes hagan. Platita, ¿no? Entonces, yo tengo interés, estoy motivado. ¿Por qué? Porque voy a tener un pago, ¿no? Entonces, pueden haber estímulos económicos, estímulos sociales, de pronto interés personal por querer aportar con conocimiento para obtener un resultado. Entonces, la elección del tema o del problema puede ser expresarse de muchas maneras, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber elegir el problema que van a investigar. Una vez que hemos seleccionado el problema de investigación, dice, debemos realizar nuestra investigación, debemos ver que nuestra investigación es pertinente, que va a ser un buen aporte, que es correcta, ¿no? A eso nosotros le llamamos el análisis de factibilidad y nos permite determinar cuáles serían los principales problemas que van a dificultar en nuestra investigación, ¿no? Entonces, debemos realizar un trabajo que sea pertinente, que sea correcto, que sea un trabajo que me va a dar buenos resultados para poderlo entregar o de todas maneras promocionar ese trabajo de investigación
en mejora de otras personas, ¿no? Entonces, el análisis de factibilidad es algo que también lo tenemos que tomar en cuenta. A partir del problema que estemos definiendo, que estemos señalando, vienen lo que se llaman las preguntas de investigación, ¿no? A ver, tenemos este problema. Entonces, comienzo a hacer muchas preguntas y esas las van. Ustedes anoten todas las preguntas que tengan. Nos interesa el tema, qué tiempo disponen para hacer, qué quieren analizar, por ejemplo. Es un problema que va a tener su efecto positivo, es conveniente, por qué es conveniente, quiénes se van a beneficiar con los resultados, ¿no? Entonces, pueden haber muchas interrogantes con respecto a su problema que ustedes están planteando. Entonces, esas interrogantes, escríbanlas, chicos, ¿ya? Escriban. Si tienen 10, 15 interrogantes, de ahí va a salir la pregunta de investigación, que es la que va a motivar el estudio, ¿no? Entonces, hay una de muchas preguntas de investigación, una tiene que ser la que van a investigar. Si contamos con conocimiento, con experiencia sobre metodología, qué tenemos sobre metodología de la investigación, si disponemos de los recursos humanos para hacer el trabajo, recursos materiales, si tenemos la platita, si tenemos material bibliográfico, si tenemos la accesibilidad para poder estudiar, si es, por ejemplo, una población donde tenemos que pedir permiso para poder ingresar, ¿no? Es un tema novedoso, es original, es un tema que está dentro de los principios éticos para poderlos realizar, ¿no? Entonces, pueden ser muchos los inconvenientes que se pueden presentar dentro de lo que es la investigación. Por eso es bueno hacer este tipo de interrogante para ir descartando todo aquello que no nos serviría para hacer ese tema, ¿no? Entonces, ahí viene ya lo que es el planteamiento del problema. ¿Cómo planteo el problema yo? ¿Cómo lo defino? ¿No? Entonces, plantear el problema es describir el fenómeno que observamos y que no responde a nuestras expectativas. No responde a nuestras expectativas porque tenemos dudas, porque no sabemos, porque no encontramos aún la respuesta. Entonces, ahí hacemos nuestro planteamiento del problema. ¿Cómo exponemos el problema, chicos? Delimitando la ubicación temporal y geográfica del problema, el periodo y lugar. Individualizando a los grupos o personas afectadas. Evaluar si podemos acceder a las unidades de observación. ¿Ve? Uno de los puntos importantes que siempre nos olvidamos o nos equivocamos es decir, voy a hacer un estudio sobre la diabetes. ¿Cuál es tu población? ¿Cómo estás delimitando tu área de estudio, tu ubicación temporal? No, es que así nomás vamos a hacer un estudio. No, esa no es una investigación para comenzar. Si quieres hacer sobre diabetes, está escrito todo, no hay nada que hacer. Pero sí, yo digo, voy a estudiar la diabetes en una población de San José de Chiquitos, de la ciudad de San José de Chiquitos, de las personas de la tercera edad que se encuentran en tal lugar. Voy a hacer un estudio sobre parasitosis en tal escuela, en tal colegio. Voy a estudiar el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de farmacia. O sea, pueden haber muchísimos temas. Voy a hacer un estudio sobre plantas medicinales, qué puedo sacar, qué cosas no hay, con qué puedo aportar yo para poder resolver un problema. Entonces, ahí comienza ya el planteamiento del problema, describiendo el problema, describiendo el hecho para poder entender, ¿ya? Vamos a especificar las condiciones sociopolíticas y económicas que tenemos de ese problema. Vamos a establecer las conexiones con otras áreas del conocimiento. Vamos a predecir qué consecuencias se darían si hacemos ese estudio. ¿Qué podría suceder?
¿Por qué? Porque la investigación es predictiva, dijimos, ¿no es cierto? Siempre que se hace una investigación no es para guardarla, sino es para darla a conocer. ¿Y quiénes son los beneficiarios de esa investigación? La población a futuro, ¿no es cierto? Entonces, todo eso influye para que usted determine cuál es su problema, ¿ya? ¿Qué criterios vamos a tener para formular un problema? Por ejemplo, vamos a expresar, dice, una relación entre variables. Vamos a hacer comparaciones. Vamos a formular preguntas. Muchas preguntas nos podemos hacer, ¿no? Siempre vamos a pensar que podemos hacer una hipótesis, vamos a comprobar una hipótesis, ¿no? La prueba empírica de las variables, eso es la hipótesis, ¿no? Vamos a expresar una dimensión temporal y espacial. ¿Por qué? Porque tenemos que saber a quiénes, cuál es nuestra población y cuál es nuestra área de estudio, ¿no es cierto? Vamos a definir una población que vamos a estudiar. Entonces, vean ustedes esos criterios que ustedes tienen que tomar en cuenta para definir un problema, clarito se los estoy diciendo. Primero, hay que buscar las relaciones que nos vamos a manejar. Vamos a hacer preguntas de investigación. Vamos a tratar de hacer supuestos, ¿no? Para poder comprobar a través de una hipótesis, ¿sí? Ustedes van a utilizar el método, ¿cómo se llama? El enfoque cuantitativo o el cualitativo, no lo sé, expresar la dimensión temporal, o sea, hasta dónde vamos a llegar. Y, lógicamente, una población. Si no tienes una población, ya sea de personas, de instituciones, de cosas, etcétera, entonces no estamos hablando de una investigación profunda, de una investigación realmente como tal, sino puede ser cualquier trabajo que se haga de revisión bibliográfica, pero que no está expresada, digamos, como una investigación. Cuando hacemos una investigación, tenemos que tener un área de estudio, tenemos que tener una población, tenemos que tratar de entender y de hacer valoraciones empíricas sobre ese problema, tenemos que tratar de comprobar esas hipótesis que nos estamos haciendo para poder entender el problema. Entonces, todo eso nos va a dar como resultado que tengamos identificado el problema, ¿no? Con el problema identificado, ya nosotros podemos comenzar con nuestra investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas preguntas que dentro de lo que es la investigación, ¿cuáles son los factores culturales relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes en la UAGRM? ¿Cuáles fueron las condiciones socioeconómicas que condicionan el cumplimiento del tratamiento de pacientes diabéticos atendidos en la caja? Otra interrogante puede ser esa, una interrogante para un problema, ¿no? ¿Cómo afecta la concentración de sacarosa, etcétera? Esa es otra pregunta de investigación. Entonces, nosotros como estudiantes, ¿qué es lo que primero tenemos que saber? Tenemos que identificar el problema. A partir de la identificación del problema, nosotros vamos a poder continuar con los siguientes pasos que nos indica la investigación. Ahí va lo que es ya objetivo, lo que es la hipótesis, la identificación de variables, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto es con relación al planteamiento del problema. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta acá? Les escucho. Listen, disculpe, entonces, digamos, como mi grupo va a hablar sobre, bueno, la diabetes, estábamos pensando en eso, tenemos que ir a, digamos, a un hospital y ver, o sea, cuántas personas lo tienen, cosas así. Por supuesto, ustedes si ustedes quieren hacer un X tema, no sé qué tema, lo primero que tienen que pensar es que existe una situación que no tienen respuesta, ¿no ve? Y eso, ¿dónde lo pueden estudiar? Vamos a pensar en un hospital, un centro médico, un asilo, o sea, ¿dónde van a estudiar? ¿Qué población es la que van a estudiar? O sea, no podemos hablar de diabetes sin pensar en quiénes son los actores de esta investigación,
¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que pensar primero en qué población vamos a hacer nuestro trabajo, ¿no? No hay trabajos generales, no hay. Eso no son trabajos de investigación, pueden ser una descripción de información bibliográfica, puede ser cualquier cosa menos un trabajo de investigación. Para hacer un trabajo de investigación tienes que identificar tu población, tu área de estudio, cuáles son tus pruebas de hipótesis, todo eso, y eso se lo va a hacer con sujetos y objetos reales, ¿no? Tienen que existir para poderlos estudiar. No puedo hacer simplemente al azar, no. En investigación científica hemos dicho que el azar no funciona, ¿no es cierto? Tiene que ser con pruebas, con razonamiento, con la utilización de métodos que nos den la confiabilidad de un resultado. Por eso es que debemos trabajar bajo esos parámetros de lo que es la población. Esto que les estoy acabando de señalar, ¿no ven? Entonces, las preguntas, ¿funciona, no funciona? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos sacar de acá? ¿Cómo vamos a probar la hipótesis? ¿Cuál es nuestra población? La dimensión, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No es cierto? Entonces, y la población. Son aspectos importantes que tienen que estar en la investigación. De lo contrario, no es investigación. ¿Ya? ¿Otra pregunta? ¿Todo claro, chicos? Sí, doctora. Bien. Entonces, el aspecto del planteamiento del problema está claro, ¿ya? Ahorita voy a marcar el otro tema. Espérenme un ratito. Bien. Si no hay más dudas de esto, chicos, vamos a pasar a lo que son los objetivos y la justificación del trabajo, ¿ya? Un ratito que voy a compartir la pantalla. Bien. Luego de definido el problema, luego de identificado nuestro problema que vamos a investigar, ahora tenemos que hacer el planteamiento de nuestros objetivos y la justificación de nuestro trabajo para poder ir avanzando, ¿no? Entonces, dentro de lo que es los objetivos de la investigación, ¿qué es lo que debo tomar en cuenta? Primero, definido el problema, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Dónde quiero llegar? ¿Por qué estoy estudiando? ¿No es cierto? ¿Por qué estoy investigando esto? ¿Qué persigo con esta investigación? Eso se denomina los objetivos. Es el estado, situación o conocimiento que queremos alcanzar después de haber realizado una o un conjunto de acciones, ¿no? Entonces, es aquella situación, aquel resultado al que yo quiero llegar. Esos son los objetivos, ¿no? Entonces, todo aquello que me va a permitir llegar a una meta, a un resultado. Los objetivos, dice, son los propósitos que organizan la investigación y se formulan en base al problema de la investigación. Está bien, tengo mi problema, he definido cuál es mi problema. Ahora, ¿qué quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? Eso se llama objetivos, ¿no? Entonces, los objetivos es el norte a donde usted va a llegar. Es el resultado, es el propósito que usted se está marcando para llegar
a ese resultado, ¿no es cierto? Tenemos funciones importantes que cumplen los objetivos. Determinar los límites, dice, y amplitud del estudio. Te orientan las demás fases del proceso de investigación. Te permiten definir las etapas que requiere el estudio. Te sitúan el estudio dentro de un contexto general de la investigación y contribuyen a la organización de lo que es el marco teórico conceptual. Entonces, las funciones de los objetivos es algo importante también que forma parte de la investigación. O sea, son procesos y etapas que vamos a ir sumando para llegar a un resultado. Entonces, los objetivos son los propósitos de la investigación. Es a dónde yo quiero llegar, producto de la investigación, producto del avance que yo voy a tener en el estudio, ¿no? Ahora tenemos dos tipos de objetivos, ustedes ya lo saben eso. Entonces, el objetivo general y los objetivos específicos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo general? Es aquel que contiene el propósito o la finalidad principal de la investigación y que está formado por el qué hacer, sobre qué hacer y para qué hacer. Esos tres componentes ustedes no se tienen que olvidar. ¿Listo? Primero, el verbo, el motivo y la finalidad. Tres componentes que tiene el objetivo general. Cuando ustedes elaboren el objetivo general, debe contener estos tres elementos que no pueden estar fuera. Tienen que estar dentro del objetivo general. Primero, el verbo, el motivo y la finalidad. Siempre nos olvidamos de la finalidad. Algunos ponen el verbo, otros ponen el motivo, otros ponen ninguno. Entonces, no dice nada su objetivo. Entonces, en un objetivo general tiene que tener esos tres componentes. Verbo, motivo y finalidad. ¿Qué significa el verbo? ¿Qué haremos? Determinar es un verbo. Hacer, investigar, proponer, ¿no es cierto? Son verbos. Motivo de estudio, sobre qué o en relación a qué vamos a trabajar. Vamos a hacer sobre la diabetes, ¿no es cierto? ¿Con quiénes? Con personas, con ancianos de la tercera edad, con adultos o con jóvenes diabéticos, qué sé yo, ¿no es cierto? Ese es el motivo del estudio. Y la finalidad, ¿para qué vamos a trabajar? Para mejorar la salud de las personas afectadas por esta enfermedad. O sea, esos tres componentes no pueden faltar, chicos, cuando hagan su objetivo. No se olviden de los tres. Siempre se olvidan, pero deben estar. Si ustedes no me ponen estos tres componentes, entonces su objetivo es deficiente, está incompleto. Verbo, motivo y finalidad. ¿Qué hacer? Sobre qué hacer y para qué hacer. ¿Está bien? ¿Está claro? No se van a olvidar. Luego vienen los objetivos específicos. Los objetivos específicos, ¿qué son? Son la descomposición o las tareas o las actividades que ustedes van a realizar para cumplir con el objetivo general. ¿Ya, chicos? ¿Me están escuchando? Grábense eso en su mente y tomen nota. Los objetivos específicos es las tareas, las actividades, es la descomposición de todo lo que yo voy a realizar para cumplir con el objetivo general, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos específicos, ¿qué vamos a hacer para cumplir con el objetivo general? Vamos a hacer análisis, vamos a hacer pruebas, vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer encuestas. ¿Qué vamos a hacer? Esas son las tareas que están descritas en los objetivos específicos. ¿Qué componentes tienen los objetivos específicos? Tienen dos componentes. El verbo, qué hacer, o sea, qué vamos a hacer, y el motivo,
¿Por qué vamos a hacer? Vamos a hacer pruebas de laboratorio para determinar la anemia de los estudiantes del grupo BF de farmacia. Vamos a hacer análisis. Ese es el motivo. ¿Sobre qué o en relación a qué vamos a hacer? Si ustedes se fijan, los objetivos específicos solamente tienen dos componentes. El verbo y el motivo ya no tienen la finalidad. ¿Por qué? Porque estos dos componentes te va a dar el resultado del objetivo general. Por eso es que no está ya dentro de lo que es el objetivo general, específico. Entonces, los objetivos específicos son todas aquellas actividades, aquellas tareas que nosotros vamos a desarrollar para cumplir con el objetivo general. ¿Qué componentes tiene? Tiene solamente el verbo y el motivo. Ya no hay finalidad. El que tiene la finalidad es el objetivo general, que tiene esos tres componentes: verbo, motivo y finalidad. ¿Está bien? Un ejemplo de objetivo general: establecer el verbo, el efecto de los factores socioeconómicos sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la UAGRM. Ahí está el motivo. Y la finalidad: a fin de contribuir al conocimiento de las causas que motivan el bajo nivel académico. Entonces, si ustedes se fijan, ese tiene los tres componentes: establecer el verbo, los factores socioeconómicos del rendimiento académico de los estudiantes de la UAGRM es el motivo, y el fin, contribuir a que mejoren el rendimiento o que motivan o conocer la causa por las cuales los estudiantes están mal, ¿no? Que tienen un nivel académico bajo, ¿no es cierto? Entonces, tienen los tres componentes. ¿Está bien? Objetivos específicos acá, podemos señalar algunos. Por ejemplo, producto del objetivo general, ¿qué voy a hacer? Voy a establecer la procedencia de los estudiantes, a ver cuántos de provincia tenemos y cuántos de ciudad. ¿Cómo están los estudiantes? Voy a determinar cuál es su modalidad de ingreso para poder determinar de pronto el bajo nivel. Si son de provincia, ¿cuánto es su promedio? Si son de ciudad, ¿cuánto es su promedio? ¿Cuánto es el ingreso promedio de la familia del estudiante? ¿Cuál es el nivel socioeconómico de cada familia? Voy a establecer el rendimiento académico del estudiante, voy a bajar su histórico, voy a poder ver cómo está, cuántos aplazos tiene, cuántas veces ha inscrito la materia, cómo está su avance. Todo eso son objetivos específicos. ¿Por qué? Porque es al punto lo que voy a investigar. Lo que necesito para saber el nivel académico del estudiante lo voy a hacer a través de estos objetivos específicos, ¿no? Entonces, hasta ahí no hay donde se pierda. ¿Está bien? Aquí, los criterios para formular los objetivos. ¿Qué criterios voy a utilizar? Por ejemplo, dice, siempre deben estar dirigidos los elementos básicos del problema. Lo primero es el problema, ¿no es cierto? Deben ser medibles y observables. Siempre, chicos, ¿no? No puedo hablar de generalidades en las cuales no puedo medir. ¿Cómo voy a medir el rendimiento académico del estudiante? A través de pruebas, de la comprobación de la hipótesis, ¿no es cierto? Deben ser claros y precisos los objetivos. No tienen que ser ambiguos, tienen que ser claros. Deben seguir un orden, ya sea lógico o metodológico, ¿no? Entonces, tiene que seguir un orden. ¿Por qué? Porque voy a ver, primero, de dónde son los estudiantes. Segundo, cómo está su nivel académico. Tercero, son de provincia, de dónde es. Entonces, todos esos elementos los tengo que ir desarrollando en forma secuencial. Deben estar expresados en verbos, siempre en infinitivo, ¿no es cierto? Siempre tienen que demostrar que los verbos sí o sí tienen que estar en los objetivos general y los específicos. Por ejemplo, algunos verbos que nosotros tenemos que utilizar. Por ejemplo, dice si es de conocimiento, definir, nombrar, reproducir, repetir, memorizar, recordar, hacer, designar, etcétera. Son verbos. Si es de comprensión, traducir, interpretar, justificar, etcétera. Son ejemplo de verbos.
Si es de aplicación, resolver, construir, cambiar, demostrar, analizar, reconocer, identificar, etcétera, ¿no? Entonces, son verbos que ustedes pueden utilizar. Entonces, no se enfrasquen en solamente 1 o 2 verbos. Hay muchísimos verbos y que está esto en el texto también, si pueden ustedes, si necesitan ayuda, está para que ustedes puedan buscar la palabra adecuada o el verbo adecuado para poder poner en tu investigación. Los objetivos te dan direccionalidad al estudio, a la investigación, ¿no es cierto? Por lo tanto, dice, siempre tienen que estar bien claros, tienen que estar bien identificados, ¿no? Entonces, cuando yo planteo un objetivo con los 3 componentes que hemos definido, que hemos trazado, seguramente no vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Puedo hacer algunos ajustes en los objetivos, puedo hacerlo. En la investigación, en la medida que voy avanzando en la investigación, puedo hacer algunos cambios. O sea, no solamente quedarme con ese objetivo y después que esté con problemas y no pueda salir, no pueda resolver, puedo hacer algunos cambios de los objetivos siempre y cuando que no deforme la investigación a partir del problema que hayas definido, ¿ya? Luego viene lo que es la justificación. También es otro aspecto que nos cuesta mucho justificar por qué estamos haciendo esta investigación, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros vamos a determinar el problema, hemos definido nuestros objetivos, tenemos que exponer nuestras razones por qué estamos haciendo ese trabajo. La mayoría, dice, de las investigaciones siempre tienen un propósito definido. Entonces, eso hace que nosotros vayamos entendiendo y justificando la investigación que estamos realizando, ¿ya? Entonces, ustedes cuando hacen un trabajo, cuando tienen un problema, tienen que justificar, tienen que exponer sus razones por qué están haciendo ese trabajo. ¿Qué es lo que les ha motivado que ustedes hagan ese trabajo de investigación, ¿no? ¿Qué debo tomar en cuenta en la justificación? 3 aspectos importantes. La relevancia científica. ¿Qué conocimientos nuevos se aportan al campo científico? O sea, ¿qué es mi aporte? Aquello que sea novedoso. Esa es la relevancia científica. Todo aquello con lo cual yo voy a aportar para con ese resultado, con esa respuesta que estoy sacando de la investigación, ¿cómo va a ser mi aporte? La relevancia social. ¿Cuáles son los problemas a los cuales voy a dar solución? A una población que está enferma, voy a decir los factores determinantes de la diabetes, la mala alimentación de los ancianos del Asilo Santa Cruz. Entonces, resultado, la relevancia social, hay que mejorar la salud de la alimentación de estos ancianitos. Entonces, esa es la relevancia social. La relevancia práctica, la aplicación de esa investigación para los ancianitos, que se haga, que se cumpla. Entonces, tengo que tener esos 3 aspectos o esos 3 criterios cuando hago la justificación. La relevancia científica, con qué conocimientos nuevos estoy aportando. La relevancia social, cómo voy a hacer el bien a través de ese estudio y que se lleve a la práctica. 3 aspectos o 3 criterios importantes para determinar la justificación de su trabajo, ¿no? Algunos consejos para elegir el tema. Cuando usted ha definido el tema, entonces va a tener clara la idea. No va a tener problema cuando vaya avanzando. Pero cuando hay mucha confusión en la definición del problema es cuando no entendemos y no sabemos cómo salir del atolladero. Entonces, primero definiendo bien tu problema. A partir de ello, tus objetivos. A partir de los objetivos, ¿cómo justifico mi trabajo? ¿No? Escoger una temática conocida, dice, pero que tenga bastante información, bastante bibliografía para poder respaldar mi trabajo. Buscar áreas en las que podamos contar con ayuda
Podemos buscar a profesionales, a médicos, a profesionales del área que nos ayuden a salir con la investigación, ¿no? Entonces, la vivencia muchas veces de los investigadores es algo importante y que se traduce en una luz para poder identificar nuestros problemas que vamos a determinar en la investigación, ¿no? También dice, es necesario que el estudiante se motive, que esté interesado en hacer la investigación. Si es una temática que no le han puesto interés, no están motivados los chicos para hacerlo, entonces lo hacemos con desgano, entonces nos cuesta más hacer. Entonces, cuando agarremos el tema, cuando definamos nuestro problema de investigación, pónganle ganas, chicos, para poder hacerlo. Si ustedes no tienen ese interés, esa motivación para hacer sobre ese trabajo, van a tener problemas, porque no hay voluntad. Entonces, ustedes tienen que tener ganas para poder hacer el trabajo. Tienen que tener toda la fuerza de voluntad para tratar de resolver el problema, ¿no? Entonces, hasta aquí es lo que es objetivos y justificación. Podríamos hablar mucho más sobre objetivos y justificación, pero creo que las ideas principales se las estoy dando, les estoy dando lo elemental, lo básico, para que ustedes amplíen esos conocimientos y puedan entender. ¿Tienen dudas hasta aquí, chicos? Les escucho. No, ¿Todo doctora, claro? no. Todo claro. Sí, todo claro. ¿No se van a equivocar? Al momento de definir su problema. Muy bien. Nosotros hasta aquí, prácticamente hasta la justificación, damos el primer parcial, ¿ya? Yo creo que vamos a tomar, lo que pasa que como nuestro avance de metodología es semestral, entonces para el próximo viernes vamos a fijar el primer parcial. ¿Está bien? Próximo viernes. Sí, está bien. Está bien. Próximo viernes en el horario de clase nomás, en el horario normal para no perjudicar a nadie, y es presencial el examen, ¿ya? Presencial. Yo les voy a indicar ya el aula donde va a ser nuestra evaluación. ¿Listo? Está bien. Ya dicen gracias. Voy a tomar lista, por favor. Habiliten sus cámaras y sus micrófonos, que los quiero ver. Ajuacho, Almendras, Valderrama, Presente. Cáceres, Presente, Calani, Cáceres. Presente. Calero. Calani presente, perdón. Presente, licenciada. No voy a volver a repetir, chicos, estén atentos. Canaza. Un ratito me esperan. Canaza. Presente. Cárdenas.
Lisette Cárdenas, Talía, Caro, Castellón, Presente. Choque Condori, Presente. Danitza, Presente, licenciado. Choque Condori Denis, Presente. Choque Lutino, Choque Paco, Presente, Choque Paco. Chuve Pereira, Presente. Claros Bautista, Cuarite, Colque Delgadillo, Presente, doctora, Colque Delgadillo. Cruz Apaza, Presente. Durán, Presente. Espinosa, Presente. Fernández Pérez, Presente, doctora. Flores Negrete, Presente, doctora. Flores Torres, Presente, doctora. García Lima, Garnica Zapata, Grájeda Rojas, Gutiérrez Yulisa, Guzmán Araníbal, Presente, doctora. Heredia Mamani. Doctora Gutiérrez Yulisa no nombró. Sí, nombré. Ah, ya. Presente. Heredia Mamani, Justiniano Navarro, Lisonda Gaspar, Presente, doctora. López Aguilar, Presente, doctora. López Ibáñez, Presente, doctora. Maida Juan, Presente, doctora. Mamani Flores, Presente. Mayuco Céspedes, Mejías Vera, Menacho Álvarez, Menacho Céspedes, Presente. Monasterios Villarruel, Presente. Nina Mamani, Presente, doctora. Orellana Burgos, Presente, doctora. Obando Nayeli, Padilla Castro, Paniagua Arias, Presente, Licen. Peña Calderón, Presente, Licen. Pessoa, Peña Saldía, Peñaranda Ábrego, Presente, Licen. Puma Ayeli, Quispe González, Presente, Licen. Quispe Viamonte, Presente. Ramos Cuba, Rodríguez Chosgo, Rojas Montaño, Presente, doctora. Romero Flores, Sayuco, Presente, doctora. Sánchez Paredes, Presente, Terón doctora. Kirley, Siles Cabrera, Suárez Jacobo, Presente, doctora. Suárez Salvatierra, Presente. Taique Parada, Presente, Taike, doctora. Tola, Presente, doctora. Torres Hurtado, Torrico Jiménez, Presente. Valencia, Presente. Varita, Presente, Varita. Vidal, Villagómez, Vilca, Presente, Presente, Vilca. Presente, Vilca. Allison, Villagómez, presente. Presente, Vilca Alejandra Alison, licenciada. y Vilca Maribel. Presente, Licen. Muy bien. ¿Listos, Doctora. jóvenes?
¿Sí? Doctora, no sé si me escuchó a mí, Almendras. A mí no me llamó, doctora. Llamé a todos, así que no digan que no las llamé. Estaban Sonia, en otro lugar. No escuché, doctora. Nos podemos salir, doctor. Sí, pueden salirse, chicas. Nos vemos el próximo viernes en el examen. Ya, a ver, ¿quién era la que no le llamé? Dime. Sonia Puma. Puma. Doctora, disculpe, no sé si me escuchó a mí, Padilla Castro, Carla Camila. A mí igual, doctora Almendras Álvarez. Porque ustedes no estaban atentas, pues seguro, chicas. Al principio usted, doctora, dijo bien rápido, corrido. Y yo le dije presente y otra. Ya está Puma, ya está Puma. Ya, Almendras. Almendras, ya está. Ya, gracias, doctora. Calani, por favor. Ya está. Valderrama, doctora. Ya está. Muchas gracias. Justiniana, doctora. Ya está. Es que ustedes no atienden, chicas, están distraídas. Muy bien. Nos vemos el próximo viernes, chicas. Buenas tardes. Hasta luego, Doctora, doctora. yo le quería hacer una consulta. Es que con mi grupo estábamos pensando en hacer el tema sobre lo que es el autismo. Estamos en lo mismo, ¿no es cierto? O sea, pueden hablarme del autismo, pero ese no es un trabajo de investigación. Tienen que decirme qué población y el área de estudio. ¿Dónde? La si población ustedes me dicen, queremos hacer sobre el autismo, hay las definiciones, hay todo sobre el autismo. Tenemos toda la información. Pero ¿cuál es la población? ¿Cuál es el área de estudio? ¿A quiénes van a investigar sobre el autismo? Eso tienen que decirme para que yo pueda ayudarlos, ¿no ves? Si me dicen así de manera general, entonces no es una investigación. Si ustedes me dicen, vamos a hablar sobre el autismo, ¿en quiénes? ¿Dónde está su población? ¿Qué población van a investigar sobre el autismo? ¿No ve? Queríamos hacer sobre un colegio y el tema de investigación sería la educación en los niños de autismo. Ya, pero identifiquen su población, pues, hijita. Identifiquen la población y más o menos hagan el planteamiento del problema. Con lo que hemos avanzado hoy, ustedes ya pueden hacer un planteamiento del problema. Y me dicen, a ver, este es nuestro problema, de esta manera estamos planteando. ¿Qué dice usted? Entonces, ahí los puedo ayudar. Pero si ustedes me dicen, queremos hacer sobre esto, pero no me dicen nada del problema, entonces, ¿cómo los ayudo? Ya, doctora, entonces vamos a plantear bien el planteamiento del problema y de ahí yo le digo exactamente cuál va a ser. Por lo menos tengan la idea de cómo quieren hacer y ahí sí podemos ya aumentar, ayudar, aconsejar, complementar si ustedes quieren, pero ya ustedes tienen que tener una idea firme de lo que quieren realizar. ¿Listo? Listo, doctora, gracias. Doctora, buenas tardes. Yo igual quería hacer una pregunta, quería ver si está viendo lo que quedamos en mi grupo. Nuestro grupo se va a basar en una investigación de niños con cáncer de 0 a 12 años en el oncológico de Santa Cruz. Sí, está bien. Sí, pero ¿qué van a estudiar en esos sobre niños específicamente con cáncer de 0 a 12 años de edad. Ya, pero ¿qué van a estudiar en esos niños? Estadísticas, ¿qué niños reciben tratamientos? ¿Cuántos hay enlistados? ¿Cuántos reciben tratamiento? ¿Y cuánto se demora el tiempo en que el niño va a demorar o demora en recibir su tratamiento de quimioterapia? ¿Y cuántos no reciben? Ya, entonces hagan el planteamiento del problema y a partir de ello planteen un objetivo. Porque ustedes tienen ahorita muchas preguntas, por ejemplo, ¿no ve? Entonces esas son las interrogantes que ustedes pueden ir señalando, pero en sí el problema, ¿qué sería en el análisis ya que van a hacer de esos niños con cáncer? Está bien, la población está bien, la delimitación también está bien, entonces, ¿qué van a estudiar de esos niños? ¿No? Entonces planteen el problema. Y tienen población, está bien, tienen área de estudio, también está bien, pero en sí, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Cómo va a ser su estudio de esos niños?
¿ya? El problema. ¿Listo? Gracias. Muy bien. Nos vemos, chicos. Buenas tardes.